Muy buenos días, amigos y amigas de Sana Doctrina Bíblica. Muy buenas tardes para los que lo escuchen en este momento o posteriormente durante el periodo vespertino. Y también muy buenas noches para los que puedan escucharlo en ese tiempo, en ese momento del día. En esta ocasión voy a estar procediendo a darle continuación al tema de la oración pública, de la regulación de la oración pública. En el video anterior, que fue una reflexión preliminar eh, para ir abordando el tema, estuvimos pues plasmando algunos pasajes bíblicos. En este momento voy a estar haciendo un análisis también bastante humilde, por cierto. O sea, no con esto quiero ser el más exhaustivo de los que analizan este tema, pero sí también dar mi punto de vista y también poder extraer y compartir con usted el producto de la exégesis y análisis inductivo que he podido tener del mismo. Y el pasaje a continuación es Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2. Pero antes quiero invocar al Señor en este momento, porque definitivamente este es un tema que, como dije anteriormente en el estudio anterior, en el video anterior, es un tema que causa ronchas, es un tema que molesta a muchos. De hecho, es un tema que actualmente hoy mantiene una pugna muy fea, muy férrea entre los distintos bandos, entre el bando conservador, que gusta de tener un culto ordenado y moderado, y entre el bando no conservador, que, bueno, ellos le dan rienda suelta a su imaginación y demás. Entonces, quisiera pues en este momento poder tener una oración. Señor y Dios y Padre Celestial, en esta mañana te doy las gracias por esta oportunidad que me brindas de poder seguir con este tema. Te pido humildemente que tanto para mí como para los oyentes este tema pueda ser bien abordado, bien dirigido, y que el resultado de él sea para edificación de tu pueblo, no para crear discordias. Señor, tú sabes que la intención de nuestro corazón es exponer lo que la Biblia dice y ser obedientes y personas que te complazcamos a ti y no a los hombres. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Leeré textualmente el texto del capítulo 10 de Levítico, mas sin embargo, para tener un contexto más amplio, quisiera yo poder leer los 19 versículos que componen este capítulo. Y dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho.
ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, que habían quedado: Tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová, y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo el lugar limpio, tú y tus hijos, y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová. Y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿Por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés: He aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Tremenda lectura esta de la palabra del Señor que tenemos ahora. De la lectura de este pasaje se desprenden algunas cosas que quisiera por estar mencionando brevemente para luego poder caer al punto al que quiero llegar y compartir con ustedes. Estamos viendo aquí en primer lugar, en los dos primeros versículos, la acción cometida por Nadab y Abiú, acción que le cuesta la vida. También vemos que posteriormente del versículo 4 hasta el versículo 7 tenemos a Moisés acudiendo al sitio a dar instrucciones de parte de Dios. Moisés como líder principal de la nación, como líder también del sacerdocio incipiente que se estaba formando en esa época, siendo él el maestro de su propio hermano Aarón y de sus hijos, y siendo también el portavoz de las reglas que Dios había mandado respecto al oficio sacerdotal. Vemos a Moisés pues pidiendo que se saque el muerto, que se les saque fuera del campamento, que no lo hagan el resto de la familia sacerdotal, porque ellos no podían estar en contacto con muertos ni con cosas inmundas, lo cual iba a interrumpir la pureza ceremonial del oficio de ellos. Pero también vemos en los últimos, estamos hablando que serían últimos 12 versículos, últimos 11 versículos, perdón,
a Aarón y a Moisés hablando respecto a lo que pudo haber sido una acción también de Dios para eliminar también por no haber comido de la ofrenda mecida y elevada que se iba a dar para la expiación del pecado que había recién cometido Nadab y Abiú, y otros de los dos hijos de Aarón, y menciono los nombres. Itamar era uno y el otro era... se me olvidó aquí. Y Eleazar. Ajá. Itamar y Eleazar se negaron pues a comer y Dios iba a tomar acción. Y luego Moisés advierte que ellos debieron haber comido y el padre Aarón, viendo que pudo también perder a sus otros dos hijos por otra imprudencia, va y clama delante de Dios a través de Moisés y le dice: aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Entonces dice que Moisés oyó esto y se dio por satisfecho. Y ahí culmina entonces esta lectura, mis oyentes, hermanos en Cristo, algunos, otros no, otros que se acercan por curiosidad, por ver el tema. Se da por terminado pues esta circunstancia. Pero este evento es en el que, de algunas maneras, se ha tomado de base para condenar cierto tipo de prácticas litúrgicas en el día de hoy. La pregunta que se puede desprender de esto es: ¿podemos hacer paralelos en la actualidad con este suceso que ocurrió con los dos hijos de Aarón, los dos sobrinos mayores de Moisés? Y la respuesta es sí. Mas, sin embargo, vamos a hacer pues el análisis, vamos a hacer la reflexión respecto a esto. Entonces, en primer lugar, en estos dos versículos 1 y 2 de Levítico capítulo 10, se desprenden dos cosas. Uno, será interesante prestar atención y mentalmente cada uno de nosotros ir hilando con la aplicación neotestamentaria y actual de estas cosas que vamos a estar apuntando. Uno, prepararon el fuego de una manera distinta a la estipulada por Moisés. En la lectura de este pasaje, voy a volver a leer el versículo 1. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, pusieron sobre él incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había mandado. La simple alusión que pareciera ser que habían usado de manera correcta la metodología, el procedimiento, la secuencia de pasos, parece darse a entender que lo hicieron bien. Mas, sin embargo, cuando seguimos leyendo ese versículo, vamos a ver que dice que ofrecieron delante del Señor fuego extraño. Entonces, quiere decir que cuando hicieron todo esto, que aparentemente estaba bien, no estaba bien. Y esto es importante, que lo hagamos notar. Fuego extraño indica que no era un fuego realizado de la forma correcta. Vamos a ver
posteriormente, dependiendo del tiempo que podamos gastar aquí, cómo era entonces que se debía ofrecer ese fuego. Otros traducen, en vez de fuego extraño, traducen fuego profano. Fuego profano. Por lo tanto, no era un fuego del Señor, sino otro distinto. Fuego profano. Lo profano es cuando no se cuida de hacer las cosas como han sido establecidas originalmente por la autoridad que lo estableció. En este caso, Dios a través de Moisés. Número 2, que es lo segundo que quiero que apuntemos para ver esta temática. Los hijos de Aarón hicieron algo distinto sin seguir las instrucciones del Señor. ¿Quisieron recibir fuego del Señor sin que Él se los indicara? Buena pregunta. Mas también hay otra situación que quisiera poder compartir y que también se lee en la lectura pues del pasaje. Y se da a entender que los hijos de Moisés, perdón, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, además de variar, modificar la forma de colocar el incienso encima de las brasas y demás, entraron al lugar de ofrecimiento de la ofrenda de incienso borrachos. Mire lo que dice acá el versículo 9. El versículo 9, vamos a leer desde el 8, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Si una de las cosas que vemos que ocurrió en este pasaje fue que Nadab y Abiú murieron, fue porque en adición a la alteración del orden litúrgico a la hora de ofrecer el incienso, también entraron en una condición no ética. No siguieron las normas. Por lo tanto, su comportamiento moral fue reprobado. Entonces, aquí vemos también hasta un tercer aspecto de por qué realmente este fuego fue extraño y por qué Dios arremetió con ira delante de estos dos sacerdotes que estuvieron ofreciendo esto. Muchas veces, mis estimados oyentes, Dios se manifiesta en forma sorprendente y algunos de sus siervos, luego queriendo ser imitadores, esperan que les suceda lo mismo al copiar procedimientos o supuestamente copiar procedimientos o copiar más bien oficios. El resultado va a ser desastroso porque Dios es soberano y obra en quien Él conoce, en quien Él, Dios que sabe la intención mínima de todos nuestros corazones, sabe quién es quién. Entonces vamos a tener respecto a tres cosas alguna profundidad para poder entender estas cosas. Bien, los que ofrecieron el sacrificio de la ofrenda, o la ofrenda más bien, no, o sea, no fue un sacrificio, la ofrenda de incienso fueron Nadab y Abiú. Ahora, quisiera que me acompañaran en la lectura bíblica de Levítico capítulo 22,
versículo 9. Levítico 22, versículo 9. Miren lo que dice la palabra del Señor. Los sacerdotes cumplirán con mis instrucciones y así no pecarán ni sufrirán la muerte por haber profanado las ofrendas. Yo soy el Señor que santifico a los sacerdotes. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Esto es lo que dice Levítico capítulo 22, versículo 9, en donde en su contexto se habla de que no podían los descendientes de Aarón estar ritualmente impuros cuando se acercaban a las ofrendas que los israelitas consagraran al Señor, y que estos, si lo hacían ritualmente impuros, iban a ser eliminados de su presencia. Y entre esos impurezas estaba el tener alguna enfermedad infecciosa en la piel, derrame seminal, tocar algún animal impuro o muerto. Y al hacer eso de esa manera, iba entonces a ser eliminado, porque iban a sufrir la muerte por haber profanado las ofrendas. Eso lo vemos en Levítico capítulo 22, versículo 9. En Números capítulo 3, versículo 3, también tenemos otra referencia. En Números 3:3 dice que ellos fueron los aaronitas ungidos, ordenados al sacerdocio. ¿De quién se está hablando? Bueno, se está hablando de la familia de Aarón y Moisés, cuando el Señor habló con Moisés en el monte Sinaí. Y empieza este capítulo 3 hablando que los nombres de los hijos de Aarón son los siguientes: Nadab el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Y ahí es donde caemos en el versículo 3, que dice que fueron aaronitas, estos 4 hijos, juntos con su padre Aarón, ungidos, ordenados para el sacerdocio. Luego en el 4 se menciona que Nadab y Abiú murieron en presencia del Señor cuando en el desierto le ofrecieron sacrificios con fuego profano. Como Nadab y Abiú no tuvieron hijos, solo Eleazar y Tamar ejercieron el sacerdocio en vida de su padre Aarón. Bien, ahí se está dando una explicación de lo que ocurrió. Se menciona que Nadab y Abiú murieron. ¿Por qué? Porque sigue diciéndose que ofrecieron fuego extraño, ofrecieron fuego profano. Al final de la lectura de toda esta referencia que tiene que ver con Nadab y Abiú, vamos a definir qué es profano, para que tengamos un entendimiento también claro. Aquí mismo en Números, pero en el capítulo 26, vamos a buscar el capítulo 26 de Números, en el versículo 61, vamos a ver otra mención que hace la palabra de Dios, nuestra norma de fe y conducta, ¿verdad? En cuanto a este tema, versículo 61, 26-61. Miren lo que dice la palabra del Señor y leemos. Dice así: pero Nadab y Abiú murieron bajo el juicio del Señor por haberle ofrecido fuego profano. Vuelve y se menciona que ellos habían ofrecido fuego profano. Y por último, en Primera de Crónicas, capítulo 24,
Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 2 dice: Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, así que Eleazar y Itamar ejercieron el sacerdocio. Pero en el versículo 1 dice: los descendientes de Aarón se organizaron de la siguiente manera. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. El versículo 3 dice: con la ayuda de Sadoc, descendiente de Eleazar, y de Ahimelech, descendiente de Itamar, David organizó a los sacerdotes por turnos para el desempeño de sus funciones. Bueno, aquí estamos viendo una acción de David donde se organiza a los sacerdotes por turnos para desempeñar sus funciones sacerdotales en el tabernáculo que todavía existía para esa época, y que obviamente esto quedó como norma para el ejercicio sacerdotal en el templo que construiría posteriormente Salomón, su hijo. Y vuelve y se repite lo mismo. Murieron antes que su padre. No se menciona la causa, pero nosotros sabemos cuál fue la causa. Tenemos una variedad de versículos bíblicos hablando de esto, de que fue por causa profana. Quisiera pues poder definir esta profanación, o lo que la Biblia en versión Reina Valera menciona como fuego extraño. Bien, voy a estar haciendo lectura de la definición de profanar, profanación, profano, y voy a estarme basando en dos fuentes. Una va a ser el diccionario de la Real Academia de la Lengua, de la RAE, para que nos dé una definición técnica secular, y también voy a estar haciendo lectura de la definición que ofrece el Diccionario Bíblico Mundo Hispano respecto al término. Entonces, aquí en la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice que profanar es tratar algo sagrado sin el debido respeto. Eso en su primera acepción. En su segunda acepción dice deshonrar, hacer uso indigno de lo que se considera respetable. Por lo tanto, desde el enfoque secular, que el diccionario de la lengua española, de la Real Academia de la Lengua Española, da del término profanar, de profanación o de profano, entonces el trato que le dieron a Abiú y Nadab fue un trato sin el debido respeto. ¿A qué? A la ceremonia, al templo, al lugar donde estaban ofreciendo el incienso, ¿verdad? También no trataron con el debido respeto su oficio. Por lo tanto, puede caber también que, además de variar la metodología, el aspecto del respeto puede también aludir al hecho que leímos en el versículo 9, donde habla que ellos entraron borrachos, porque Moisés hace mención de que no debían tomar vino a la hora de hacer ese ofrecimiento de incienso. También esta definición técnica secular de la Real Academia Española dice que profanar, profanación, es una deshonra. Se hizo un uso indigno de lo que se considera respetable. Lo ofendió. Entonces, fuego profano fue el ofrecimiento, según lo que leemos aquí, el ofrecimiento irrespetuoso, ofensivo, que hicieron a la hora. Y yo me estoy inclinando, mis estimados oyentes, con el hecho de que ellos sí entraron ebrios, entraron borrachos.
La definición acá del diccionario del mundo hispano dice lo siguiente: profano, profanar. La idea básica parece ser la de desacralizar o manchar. Profanar un objeto o un lugar sagrado era hacer en relación con ellos algo que no se estaba autorizado a hacer. El altar, el día de reposo, el santuario o el nombre de Dios no podían ser profanados. No podían ser profanados. Entonces, hacer profano el altar, hacer profano un objeto, hacer profano el día de reposo, hacer profano el santuario, hacer profano el nombre de Dios, era precisamente tratar sin el debido respeto. Ellos trataron sin el debido respeto el lugar donde estaba y a quien ofrecían el sacrificio. Ofendieron a Dios. Y esto debe llevarnos, mis estimados, a la conclusión de que durante la oración pública nosotros debemos de estar éticamente presentables ante Dios. No solamente haciendo las cosas según la Biblia lo ofrece o lo indica, sino también debemos ir ética y moralmente, estar ética y moralmente aptos, a tono, para desarrollar nuestro oficio. ¿Qué ocurre hoy en día? Porque eso es lo que estamos haciendo, relación, comparación. ¿Qué ocurre hoy en día? En muchas iglesias donde este principio regulador y la oración es un relajo y se profana, bueno, precisamente la gente ofende a Dios con lo que hace, con los movimientos que tiene, con las aberraciones de estarse tirando al piso, de estar mojando a la gente con manguera, de estarle dando puñetazos. Se ofende a Dios, porque se supone que esos puñetazos que se dan, esas unciones, esos derribamientos, esos derribos que hay en los cultos, Dios se tiene que sentir agradado con eso y Dios no se siente agradado. Por lo tanto, el pecado que cometieron Abiú, el error grave y garrafal que cometió Abiú junto con su hermano Nadab, fue la de invertir el orden de del procedimiento de ofrecimiento del incienso y también llegar ebrios al altar. Continuamos entonces. Una segunda mención también de lo que ocurrió la vemos con respecto al incensario. Nosotros leemos en este capítulo 10, versículo 1, que dice que tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego. Entonces, ¿habrá ocurrido algo también con el incensario? Vamos a leer, les pido que podamos ir revisando algunas referencias respecto a lo que era el uso del incensario en el culto de adoración a Dios que se tenía en Israel. Vamos a estar en Levítico también, capítulo 16, Levítico 16, versículo 12, que dice lo siguiente: luego tomará del altar que está ante el Señor un incensario lleno de brasas, junto con 2 puñados llenos de incienso aromático en polvo, y los llevará tras la cortina. Sigo leyendo. Colocará entonces el incienso sobre el fuego en presencia del Señor, para que la nube de incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del pacto. De esta manera, Aarón no morirá. Se hace también alusión de que el sacerdote que hacía esto, como está indicando aquí, no iba a morir. Por lo tanto, otra de las faltas que cometieron Nadab y Abiú en ese momento fue invertir, trastocar, alterar la forma de ofrecer el incienso.
¿Será que no lo hicieron en el orden adecuado? ¿Será que primero echaron los puñados de incienso y posteriormente echaron las brasas? ¿Será que no los llevaron tras la cortina? ¿O será que estando ebrios se les olvidó o tuvieron un tener en poco la liturgia establecida por Dios, que era de estricto cumplimiento? Esto es algo interesante, mis estimados hermanos. Esto es algo interesante. Continuamos entonces.